Pues si os parece, vamos a empezar con las presentaciones, así vamos robando tiempo al tiempo para ser sobre todo cumplidores de la sesión, que como hemos comentado y como siempre hacemos, intentamos que sean de una hora, una horita corta. Pues nada, antes de nada comentaros que como ya sabéis se está grabando la sesión. Para aquellos que levantéis el turno y si os pediréis, pues se grabará y quizás se comparta la sesión. Y también recordaros y agradecer al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la subvención para que podamos hacer posible este webinar que se enmarca dentro del proyecto de fortalecimiento asociativo de FEDEMO, dentro del programa de formación de juntas directivas de FEDEMO, que este año, esta vez, pues por lo peculiar de ser telemático, se ha hecho extensivo a otras entidades de pacientes y a usuarios y personas con hemofilia por su interés. Esta sesión pivota sobre el acceso a medicamentos en las dos partes que podemos casi dogmáticamente dividirlo, ¿no? La aprobación y la financiación de los fármacos, y tenemos para ello dos ponentes de altísimo nivel, como ahora podréis ver. La primera ponente es nuestra compañera Sonia García Pérez, que es la responsable de coordinación de procedimientos terapéuticos de la Agencia Española del Medicamento. Si no me equivoco, Sonia, corrígeme, eres licenciada de Farmacia por la Universidad Autónoma, la Universidad de Alcalá de Henares, y máster en Health Economics por la Universidad de York. Tiene una experiencia muy amplia en el mundo del HTA, habiendo trabajado en la Agencia Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y actualmente la Agencia del Medicamento en esta misma responsabilidad. Y bueno, pues si veis su currículum, que yo he estado cotillándolo, es amplísimo, y entre ellos pues destaca que es funcionario de carrera del cuerpo de la escala, de gestionarios autónomos en la especialidad de sanidad y consumo. Y sin más, por mi parte, Sonia, como siempre, agradeceros vuestra colaboración, agradecer a la Agencia del Medicamento la colaboración tan cercana con FEDEMO, que siempre ha sido muy fluida y muy cercana. Quizás sois uno de los líderes en hacer al paciente partícipe de la toma de decisiones y de la gobernanza del sistema. Y sin más, te doy la palabra y muchas gracias por esta trabajo mano armada que te hemos hecho. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, a ti por la presentación y gracias por la organización del evento y por haberme invitado al mismo. Y nada, bueno, sin más preámbulo, voy a compartir la presentación y a ver si comparto. Un momento. Vale, ¿la veis? Se ve perfecto. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues bueno, como os decía, muchas gracias por haberme invitado a participar en el evento y bueno, decir que el tema del que me habéis invitado a hablar es acceso a medicamentos, aspectos de los ensayos clínicos y aprobación de los medicamentos, que bueno, yo estaba pensándolo y yo creo que este tema puede dar para un máster de un año completo. Pero bueno, he tratado de resumirlo todo en estos 20 minutos, de presentar los temas que creo que os pueden resultar más interesantes y bueno, y de que no sea una presentación demasiado densa. Así que bueno, espero que os sea útil y que luego estoy disponible para cualquier pregunta. Así que voy a pasar. He dividido la presentación en las siguientes partes. En primer lugar, una pequeña introducción y luego dividir los temas en tres, que sería primero hablar de los ensayos clínicos, luego la autorización y finalmente los informes de posicionamiento terapéutico. Como introducción, decir que bueno, este esquema resume muy a grandes rasgos las fases por las que pasaría un medicamento antes de que el paciente pueda tener acceso al mismo. Entonces, en primer lugar, tendríamos el desarrollo del medicamento, tendríamos la investigación básica, la investigación preclínica y finalmente la investigación clínica, que es lo que aparece ya aquí, los ensayos clínicos, que sería la investigación en humanos.
Después de ese desarrollo, esa investigación, si todo sale bien, tendría lugar la autorización por parte de las agencias reguladoras. Posterior a eso, tendríamos los informes de posicionamiento terapéutico. Y bueno, quiero aclarar aquí que aunque está metido en este esquema, no es un procedimiento administrativo que tenga lugar para todos los medicamentos, pero sí que tiene lugar para muchos medicamentos. Y me parece una pieza importante de cara al acceso y por eso he querido resumirlo hoy también brevemente. Y finalmente tendríamos la decisión de precio y financiación y la posterior incorporación a la práctica clínica a través de las decisiones que se toman en las comunidades autónomas y posteriores evaluaciones y también a nivel de centros, que sería más, bueno, estas dos últimas fases sería más de lo que vaya a hablaros Pedro, me imagino. Yo me voy a centrar en estas tres primeras, ensayos clínicos, autorización e informes de posicionamiento terapéutico. Sobre los ensayos clínicos, decir como definición, que es la que aparece en nuestra legislación, que un ensayo clínico es la investigación en personas destinada a estudiar la eficacia y la seguridad de un fármaco cumpliéndose alguna de las siguientes condiciones. Que el tratamiento no forme parte de la práctica clínica habitual, es decir, que se trate de un nuevo medicamento para una nueva indicación, que la decisión de prescribir el medicamento se tome junto con la de incluir al sujeto en el ensayo clínico, con las condiciones que tiene ese ensayo clínico, y que el diagnóstico y seguimiento que se van a hacer del paciente van más allá de la práctica clínica habitual. Es decir, es toda la investigación necesaria para demostrar que ese medicamento es suficientemente eficaz y seguro para estar en el mercado. ¿Qué fases tiene este desarrollo clínico? Pues tenemos ensayos clínicos que van a ser fase 1, fase 2 y fase 3. Esto en un desarrollo estándar, porque ahora se ven bueno, pues un poco modificaciones de este esquema, pero este sería el estándar. En primer lugar, tendríamos los ensayos clínicos fase 1, que supondrían la primera administración del fármaco en humanos. Se suele seleccionar un número pequeño de pacientes y el objetivo es principalmente ver la seguridad del medicamento en esta población. Son individuos sanos con determinadas excepciones, cuando hay excepciones por motivos éticos, pero en principio son voluntarios sanos y, bueno, como digo, pretende ver la seguridad. En la siguiente fase sería ensayos clínicos fase 2, cuando ya vemos que la seguridad es adecuada, pasaríamos a hacer un ensayo o una investigación exploratoria también de la eficacia, para ver si realmente se ve que se pueden cumplir las hipótesis que hay sobre la eficacia del producto. Además, también se va a seguir estudiando la seguridad y otro tipo de cosas como la farmacocinética, la farmacodinamia, biomarcadores, etcétera. Pero bueno, por centrar el tiro aquí, se empezaría a estudiar la eficacia de manera exploratoria. Y finalmente tendríamos los ensayos clínicos fase 3, que son los estudios confirmatorios, en los que ya se mete un mayor número de pacientes y en los que ya se quiere demostrar de manera robusta esa hipótesis que se plantea sobre eficacia. Entonces, después de una vez se han pasado estas fases, el laboratorio o el promotor de los ensayos, bueno, el laboratorio solicitaría la autorización del medicamento, que sería autorizado por las autoridades reguladoras si todo va bien, y después de esto aún podríamos tener o tenemos los ensayos fase 4, que son estudios que se realizan para medicamentos ya autorizados en la indicación autorizada y que su objetivo es la confirmación de determinadas o el seguimiento para evaluar principalmente la seguridad del medicamento y también algunos aspectos de eficacia, pero es siempre dentro de la indicación que ha sido autorizada, no una indicación nueva. Sobre los ensayos clínicos, cuando se plantea la realización de un ensayo clínico, estas serían un poco la secuencia de actuaciones, ¿no? En primer lugar, habría que diseñar el estudio, pues ver qué población se quiere meter, cuál va a ser el comparador que vamos a utilizar, qué variables se van a medir. Bueno, también habría que elaborar este dossier del ensayo clínico que contiene todas estas partes, que no voy a entrar a detallar, pero bueno,
un protocolo con la justificación del estudio, los tratamientos que van a recibir los pacientes, el número de visitas, el manual del investigador, una hoja de información al paciente, un formulario de consentimiento informado, pues bueno, toda la documentación que establece la legislación. Y con todo eso, el ensayo clínico debe de ser autorizado. En nuestro caso, perdón, en España es la Agencia Española de Medicamentos quien es la responsable de la autorización de ensayo clínico. Y es importante que distingamos esta autorización del ensayo clínico de la autorización posterior del medicamento, que es una actividad totalmente distinta. Entonces, junto con un comité de ética de investigación de medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos evalúa todo el dossier que hemos visto y ve si cumple los criterios para poder ser llevado a cabo. Una vez que tenemos la autorización, el promotor se encargaría o el investigador se encargaría de reclutar a los sujetos de acuerdo con el protocolo que se ha establecido y se llevaría a cabo el estudio y finalmente tendríamos un análisis de los resultados. Decir que esta evaluación por parte de la agencia y del Comité de Ética de Investigación de Medicamentos está recogida en la legislación, tanto nacional como europea, y que al final lo que se trata es de ver en ese dossier que se están cumpliendo unos criterios de calidad, que se están cumpliendo unos criterios de transparencia, de seguridad para los pacientes. Se ve también que se han llevado a cabo los ensayos preclínicos en animales necesarios para conocer suficientemente el fármaco y se ve que el ensayo clínico que se propone es coherente también con estos hallazgos en animales. Decir también que todos los ensayos clínicos que se realizan en España tienen que estar publicados en el Registro Español de Estudios Clínicos. Entonces, si como pacientes estáis interesados en saber qué ensayos clínicos están siendo realizados en vuestra patología, o porque quisieseis participar o por el motivo que sea, podéis verlo aquí, podéis ver en qué fase están, en qué centros se puede investigar qué centros se están reclutando, etcétera. Ya paso a la siguiente parte de la presentación, que sería la autorización de los medicamentos. Una vez que tenemos que se han terminado los ensayos clínicos, estos fase 1, fase 2, fase 3 que comentaba, el laboratorio puede solicitar a las autoridades reguladoras la autorización del medicamento. ¿Y qué es lo que van a ver las autoridades reguladoras? ¿Qué es lo que nosotros miramos? Pues vamos a mirar tanto esos ensayos clínicos en los que vamos a ver los resultados de eficacia y seguridad, como los resultados de la investigación que se ha hecho en animales, como todos los datos relativos a la calidad del producto. Y con toda esa información, que es un dossier importante de información, vamos a valorar el beneficio-riesgo del medicamento, es decir, si el beneficio de autorizarlo compensa los riesgos de que los pacientes lo usen, claro, de autorizarlo. Porque sea suficientemente eficaz y no sea muy tóxico, ¿no? Principalmente. ¿Cuáles son los procedimientos de autorización de medicamentos que tenemos? Pues ahora mismo el más popular y del que seguro habéis oído hablar últimamente por las vacunas es el procedimiento centralizado, que es el que se realiza a través de la Agencia Europea del Medicamento. Quiero aclarar que no es que la Agencia Europea del Medicamento sea una agencia independiente ajena a nosotros. La Agencia Europea del Medicamento es la que coordina a todas las agencias reguladoras de los Estados miembros. Es decir, somos nosotros mismos los que estamos evaluando esas vacunas o los medicamentos en este organismo. Hay una serie de medicamentos que son candidatos a ser evaluados por procedimiento centralizado y están recogidos en la legislación. Y el resto de medicamentos pueden ser evaluados a través de procedimientos nacionales, que son los que están aquí a la derecha, que serían procedimientos descentralizados, reconocimiento mutuo o procedimientos nacionales. Esto, en base a estos tres procedimientos, los medicamentos no tienen por qué estar autorizados en todos los Estados miembros, sino solamente en algunos de ellos o incluso solo en uno de ellos si fuese un procedimiento nacional.
No voy a entrar a detallar las diferencias porque no creo que sea muy relevante entrar en los detalles, pero decir como dato importante que todas este tipo de autorizaciones se basan en el mismo, independientemente del país en el que se presente la documentación, se basan en el mismo dossier, en la misma información, y las conclusiones a las que se llega sobre la evaluación tienen que ser las mismas, si el beneficio-riesgo es positivo o es negativo. Este dibujo que os pongo aquí, o este gráfico que os pongo aquí, refleja el documento técnico común, que es ese dossier que os digo que se presenta en las agencias reguladoras y que es común a todos los países y que recoge toda la información que nosotros evaluamos. Y bueno, lo que está aquí recogido es que miramos esa parte de calidad, de eficacia y seguridad, tanto en la investigación preclínica como en la investigación clínica. Decir también como dato importante que este documento técnico común no es solamente común a los países europeos, sino que es común también a Estados Unidos y a Japón, es decir, se presenta la misma documentación estructurada de la misma forma. Quería también comentaros hoy brevemente hablar sobre la evaluación de medicamentos para uso en niños, que está también regulada por la legislación europea, y decir que todos los medicamentos que se autorizan por procedimiento centralizado, quitando algunas excepciones como indicaciones que no se dan en niños, por ejemplo, tienen que tener un plan de investigación pediátrica que pretende garantizar que se generan los datos necesarios para garantizar un uso seguro de estos medicamentos en niños, y que por otra parte esta población no es sometida a ensayos innecesarios. Entonces, bueno, comentaros que eso está también, que siempre es necesario hacer esta investigación. Y luego otra información de cara al acceso que me ha parecido que podría ser interesante para los pacientes es el uso compasivo de medicamentos en investigación, también recogido en nuestra legislación. Y el uso compasivo es la utilización de un medicamento antes de su autorización en España en pacientes que tienen una enfermedad crónica o gravemente debilitante o que ponen en peligro su vida y que no pueden ser tratados satisfactoriamente con un medicamento autorizado. Y la condición que tenemos que tener es que el medicamento que se quiere dar en uso compasivo esté sujeto a una solicitud de autorización de comercialización o esté siendo estudiado en ensayos clínicos. Es decir, que cuando hay un paciente que por el motivo que sea no ha entrado en un ensayo clínico, pues porque no ha llegado a tiempo o por la razón que sea, pero se sabe que ese medicamento ya está siendo investigado para su posterior autorización, ese paciente puede participar en un uso compasivo sin tener que esperar a la autorización del medicamento, ya que esté disponible en nuestro país. El uso compasivo se puede hacer a través de dos procedimientos. Uno sería el procedimiento individualizado, que es paciente a paciente, en el que el hospital tiene que solicitar la autorización de ese uso a la Agencia Española de Medicamento. Y las autorizaciones temporales de utilización, que es cuando se prevé que un número importante de pacientes van a ser candidatos a este uso compasivo, se establece un protocolo que elabora la agencia en colaboración con el promotor de los ensayos clínicos y con las partes interesadas, y el hospital simplemente tiene que informar a la Agencia Española de Medicamento de los pacientes que se han incluido en dicha autorización temporal de utilización. Finalmente, hablaros de los informes de posicionamiento terapéutico, que serían el paso previo a la decisión de precio y financiación, y decir que los informes de posicionamiento terapéutico, como os decía, no son un procedimiento administrativo obligatorio que se tenga que cumplir para todos los medicamentos, pero son evaluaciones que están ahí. Y lo que os quiero hacer una distinción entre la evaluación que llevamos a cabo para la autorización y ¿por qué hacemos evaluaciones informes de posicionamiento terapéutico si ya tenemos la evaluación de autorización, ¿no? Pues es que cuando un medicamento es autorizado, en función de su propio balance beneficio-riesgo,
no está siendo comparado, no tiene por qué ser comparado frente a las alternativas terapéuticas que tenemos en nuestro sistema sanitario. Incluso si es comparado frente a las alternativas terapéuticas, puede que la magnitud del beneficio que se ve frente a las alternativas terapéuticas no sea suficiente como para decidir financiar el fármaco. Entonces, lo que evalúan los informes de posicionamiento terapéutico es el valor añadido del nuevo medicamento frente a lo que ya existe. Por eso es importante que estos informes de posicionamiento estén ahí, porque su objetivo es informar la decisión de inclusión de los medicamentos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y la fijación de su precio. Y esto es necesario porque tenemos unos recursos económicos limitados, es decir, no podemos financiar absolutamente todo lo que se autoriza. Entonces hay que evaluar si realmente aporta algo frente a lo que ya tenemos financiado para tomar decisiones en las siguientes fases. Como os decía, la característica principal de los informes de posicionamiento terapéutico sería ese carácter comparador que tienen, ¿no? que es importante ponerlo frente a las alternativas terapéuticas que tenemos disponibles. ¿Quién realiza los informes de posicionamiento terapéutico? Pues tenemos una colaboración que en la actualidad se llama Red Revalmed, en la que participamos la Agencia Española de Medicamento, la Dirección General de Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y las comunidades autónomas. Esta colaboración se estableció para evitar redundancias en las evaluaciones que se hacían de los medicamentos y tratar de tener un informe que fuese la base para la toma de decisiones posteriores. Decir que para todos los informes de posicionamiento terapéutico se tiene en cuenta la revisión, las alegaciones de las sociedades científicas y de las asociaciones de pacientes que valoran los informes en una fase de borrador y nos hacen llegar sus comentarios. Y con esto yo habría terminado mi parte y bueno, pues hasta aquí todo y como decía estoy disponible para cualquier pregunta que queráis hacer. Muchísimas gracias, Sonia, por haber sido capaz de ese máster que has dicho de un año, condensarlo en 25 minutos. Solo es posible hacer eso cuando seáis muy, muy expertos, lo cual ha demostrado que eres una auténtica experta en la materia. Hemos recibido varias preguntas por el chat. Nadie ha pedido la mano para poner la webcam, así que seré yo el mero nuntius, pero si alguien se anima a pedir la mano, levantar la mano, se la habilita y puede preguntar con la cámara puesta. Una pregunta, Sonia, es precisamente respecto a los medicamentos de situaciones especiales y preguntan que si se sabe cuándo se podrá publicar este Real Decreto de medicamentos de situaciones especiales. Yo el que he puesto ahí es el que está ya publicado, o sea, es un Real Decreto que está ya publicado. Entonces, Creo que se referían al nuevo, que hubo un borrador de un nuevo Real Decreto de medicamentos y sabemos en qué fase se encuentra ese. Yo no lo sé, la verdad. No. Y luego nos preguntan respecto a la investigación en niños y pregunta, supongo que es un padre de un niño con hemofilia, que a partir de qué edad puede un niño participar en un ensayo clínico. Pues normalmente en los primeros ensayos clínicos, a no ser que se trate de una indicación puramente pediátrica, se hacen en adultos y una vez hechos en adultos o un poco en paralelo y cuando ya se ha visto cuando ya se tiene cierta información de eficacia y seguridad en adultos, se empiezan a hacer en ensayos clínicos. Entonces, pues se empiezan a hacer en niños. Entonces, la edad de los niños depende en general de la indicación que se esté tratando. No hay una edad de corte para los ensayos en general. También pregunta una persona, voy a leerlo literalmente y luego voy a intentar literalmente. Dice, ¿un IPT favorable a un nuevo fármaco puede hacer que un fármaco ya financiado salga de la financiación? Pues en principio no, o sea, no son decisiones que estén relacionadas, aunque tienen relación, pero no depende, en este caso no depende una de la otra. También te quería hacer una pregunta. ¿Hay algún régimen especial para los medicamentos huérfanos en el régimen de autorización?
Bueno, los medicamentos huérfanos, cuando se considera que son huérfanos, reciben esa designación por parte del Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea de Medicamento y se les dan una serie de beneficios, una serie una distinción bueno, pues para la compañía, tienen más años de exclusividad comercial, etcétera. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta. Me preguntabas que si tiene No, no, alguna... si hay alguna diferencia en cuanto a la evaluación, en cuanto No, la evaluación se hace de la misma manera. O sea, al final bueno, siempre tienen que ser autorizados por procedimiento centralizado en la EMA, es el CHMP el que los evalúa, se evalúa la indicación que solicita el laboratorio y con esa indicación el COMP decide, que es el Comité de Medicamentos Huérfanos, decide si sería candidato o no a tener una designación de huérfano, pero el proceso es el mismo. Y ya para parar, porque se parece una metralleta o una partida de ping-pong, que si lanzamos Sí. pelotas así de un lado a otro del tablero, ya para acabar, preguntan que respecto a los usos compasivos que has comentado que es por un tiempo determinado, si realmente hay algún parámetro de qué es tiempo determinado o realmente es un concepto indefinido. Bueno, no creo que haya dicho que es un tiempo determinado, es simplemente hasta que se autoriza, es decir, mientras el medicamento no está disponible por los cauces habituales en nuestro sistema sanitario, esto es una vía alternativa por la que los pacientes pueden tener acceso a ese medicamento que está o bien siendo evaluado para ser autorizado o bien en investigación. Perfecto, pues probablemente es que me haya enterado yo mal y haya leído mal la pregunta. Pues nada, muchísimas gracias Sonia por esta intervención y sobre todo por esta partida de ping-pong que te está lanzando pelotas una tras otra, porque la gente no se ha animado a pedir la webcam, pero no ha parado de preguntar por el chat, como estáis viendo. Y nada, pues sin más, muchísimas gracias Sonia y voy a dar paso a Pedro Gómez con esta segunda parte, como bien has dicho, de la parte de financiación. Pedro es un buen amigo de Cedemos, la verdad es que siempre que le llamamos está disponible y siempre a nuestro lado. Pedro, y corrígeme si me equivoco, Pedro es licenciado en Económicas y Empresariales por la Complutense, si no me equivoco, y es funcionario de la escala técnica de gestión de los autónomos, por la especialidad de sanidad y consumo, y tiene pues una carrera muy amplia y dilatada en el mundo de la sanidad, con puestos muy relevantes como fue el de ser subdirector general de calidad de medicamentos y productos sanitarios y también secretario general de la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, y vecino nuestro de FEDEMO del Carlos III. Pedro es un experto en el mundo en la sanidad en general, pero más concretamente en el mundo de la financiación de los medicamentos. Y sin más, Pedro, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu disposición a estar con nosotros y gracias y tuya es la palabra. Gracias a ti, Daniel, por la oportunidad que me habéis brindado de estar aquí, que no ha sido fácil porque estábamos siempre aquí encajando. Antes poníamos de excusas el transporte público y eso, ¿no? Y ahora siempre estamos con las teleconferencias, que si entramos de una y salimos de otra, pero bueno, en fin. Voy a ver si puedo contar en un breve espacio de tiempo, como me comentaste ayer, pues cuáles son un poco las herramientas que funcionan para la toma de decisión en relación con lo que es la financiación pública de medicamentos. Comparto la pantalla y pongo una pequeña presentación, pero vamos, si alguien quiere intervenir en algún momento o preguntar algo, pues lo hacemos como lo tengáis un poco diseñado, ¿no? Bien, esta primera slide que pongo aquí es un poco para contextualizar por qué España interviene el precio o a qué nos dedicamos dentro de lo que es el Ministerio de Sanidad y Consumo en relación con la financiación de medicamentos, ¿no? La idea es un poco trasladaros que dentro de la Carta Magna nuestra, en el artículo 149 de la Constitución, quedan todavía, y digo quedan todavía porque nunca se sabe cómo va a evolucionar el entorno político, pero todavía hay tres aspectos que son absolutamente centralizados y que a pesar de la dinámica que ha habido de transferencia sanitaria con el resto de comunidades autónomas, pues estos tres conceptos recogidos, como digo, en el 149 de la Constitución son todavía variables intangibles que el sistema sanitario pues alberga dentro de lo que es el Ministerio de Sanidad y Consumo, y a lo largo de los muchos años que han pasado podréis ver cantidad de estructuras, desarrollos entre subsecretarías, fusiones, ahora se ha vuelto a desdoblar, pero siempre
y podréis verificar esto, que dentro de lo que es el ámbito de la sanidad pública y normalmente en la Secretaría de Estado de Sanidad, ahora con este rango, pues cuelgan 3 direcciones generales, una de ellas relacionada con el ámbito de la sanidad exterior, que es una de estas competencias, como digo, que está dentro de la Constitución, que es una competencia exclusivamente nacional, otra que está relacionada con todo lo que son las bases de coordinación general de la sanidad y otra subdirección, otra dirección general, perdón, que es la que alberga todo el contenido de la legislación sobre productos farmacéuticos. Y aquí es donde se han recogido tradicionalmente las competencias de financiación pública de medicamentos y, como ha comentado Sonia hasta ahora, de autorización para todo el territorio nacional. Dicho esto, pues la estructura ha ido cambiando. Ahora la dirección general esta se llama de cartera común, la habréis visto a lo largo del tiempo que es Dirección General de Farmacia, pero lo que viene un poco el contenido, que lo que se recoge y las actividades que se desarrollan en ella son las decisiones que se apuntan todo en el ámbito de lo que son las carteras comunes que tiene nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario en el ámbito territorial tiene una cartera común para lo que es el ámbito a la que se llama básica, que es toda esa prestación de servicios que recibimos a través de los centros hospitalarios. Hay una cartera común que se llama la cartera común suplementaria, donde se incorpora todo lo que es la prestación farmacológica y se denomina así, está distinguida porque esta cartera suplementaria tiene una aportación por parte del ciudadano, y ahora es lo que vamos a ver en el ámbito de financiación. Y luego hay otra cartera común que es la de servicios accesorios. Hay una cuarta cartera que está fundamentada en las comunidades autónomas. No voy a entrar en ella porque hoy no tenemos mucho tiempo y solo voy a contar un poco el ámbito de esta cartera suplementaria. ¿Con qué instrumentos cuenta normalmente la Dirección General de Farmacia para hacer todas estas decisiones de financiación y precio? Bueno, pues también a lo largo de esta temporada habréis visto que el Consejo Interterritorial pues, ha ido tomando mucho presencia, al menos en los medios de comunicación, como consecuencia de esta pandemia. En el árbol del Consejo Interterritorial hay una multitud de comisiones, una de trasplantes, otra de prestaciones, otra de farmacia, otra de salud pública, y bien es cierto que si en ninguna de estas comisiones se toman las decisiones de precio y financiación en nuestro sistema sanitario, también hay que tener en cuenta que la Comisión Permanente de Farmacia, esta que pongo aquí justo en el centro, es la que en cierta medida, a través de esa red de evaluación que han comentado antes, esta Revalmed de reciente constitución, da criterio y da información y presta informes a la Comisión Interministerial de Precio, que es el órgano encargado de tomar decisiones en relación con la financiación de medicamentos y la cantidad, la cuantía del precio que se va a intervenir en los mismos. El proceso de decalaje es el que pongo aquí, es decir, hay 3 modalidades por las cuales se hace una autorización por parte de la agencia, lo acaban de comentar, y desde el momento que la Agencia Española del Medicamento formaliza esa autorización de comercialización de un fármaco, lo que hace es lanzar una doble información, por un lado, a lo que es el laboratorio, la compañía comercializadora de ese producto, y por otro lado a la Dirección General de Cartera Común, y le pone sobre aviso y dice, oiga, aquí acabo de autorizar este medicamento para nuestro sistema sanitario. ¿Qué es lo que hace tanto la Dirección de Cartera Común como el laboratorio? El laboratorio, lógicamente con mucho tiempo de antelación, pero empieza a elaborar un dossier de valor, que es lo que se denomina habitualmente, es decir, lo que intenta es recoger en ese documento todas las oportunidades, las mejoras, lo que puede aportar ese medicamento frente a nuestro sistema sanitario, y la Dirección General de Cartera lo que hace es poner en un procedimiento administrativo en funcionamiento para que todo se cauce dentro de la ley de procedimientos. En ese sentido, la Dirección General de Cartera Común lo que hace es mandarle un requerimiento al laboratorio ese comercializador diciéndole, oiga, ya me acaba de decir la agencia que le han autorizado a usted este fármaco, mándeme toda la información que tenga en relación con el mismo para ver si lo financio o no lo financio. El proceso es un poquito largo, como comprenderéis, está todo regulado a través de plataformas online, la información que presentan los laboratorios está absolutamente digitalizada, y la función que tiene que hacer esta Dirección General de Cartera no es ya valorar ni evaluar, como ha hecho hasta ahora la agencia, si el producto es eficaz, si el producto es seguro, si el producto tiene la calidad suficiente para poderse suministrar a los pacientes. No, lo que procede ahora es evaluar la eficiencia, es decir, en el contexto de nuestro sistema sanitario, ¿cabe o no cabe un medicamento de este tipo nuevo? Como comprenderéis, a lo largo de todo el tiempo cada vez nos hemos ido encontrando, como consecuencia del coste de oportunidad que supone el sistema sanitario y el esfuerzo que hay que hacer por parte de todas las sociedades,
pues cada vez más la Dirección General de Cartera Común lo que ha venido haciendo a lo largo del tiempo es pues incrementar o poner más requisitos para la incorporación de ciertos medicamentos en lo que podríamos llamar lista negativa, es decir, los que no son susceptibles de ser elegidos para financiar, y cada vez más lo que hace a través de la reglamentación normativa y a través de la puesta en práctica de los elementos que tienen regulado, pues establecer mayores requisitos para la elegibilidad de un medicamento para su incorporación en la financiación pública. Por tanto, como veis, es un proceso que se va decantando y a lo largo del tiempo hemos ido adelgazando la bolsa de lo que es financiable y exigiendo más a aquello que cabe dentro del proceso de financiación sanitaria. Un proceso interesante que, como digo, que también quizá si tuviese que dar una señal en lo que ha venido pasando a lo largo de los últimos 15 o 20 años en esta línea, yo creo que la ponderación o la incorporación de variables de análisis de coste, efectividad y de impacto presupuestario cada vez se han ido asentando más en nuestro sistema evaluativo y tomando más conciencia en detrimento, diría yo, de lo que pueda aportarse desde el punto de vista científico, técnico y del propio sistema sanitario que aportan los medicamentos. Resaltar también que me gustaría que tuvieseis un poco en la cabeza que estas subdirecciones donde se alberga el conocimiento y las que dan soporte a esta toma de decisión no son grandes entarablados donde hay un grupo enorme de funcionarios. Estamos hablando de la Subdirección General de Farmacia, que es la que alberga toda esta toma de decisiones y de apoyo a la Comisión Interministerial de Precio. Estamos hablando de un grupo de 20-25 funcionarios. Y para que os hagáis a la idea, cualquiera de los 200 laboratorios comercializadores en nuestro sistema sanitario público probablemente tengan unidades de acceso que duplican en algunas ocasiones el recurso o la capacidad humana que tenemos dentro del sistema sanitario. Esto no es ninguna justificación, pero también es ponerlo sobre la mesa a la hora de evaluar el deterioro muchas veces que tenemos en la toma de decisión, a la hora de explicar el alargamiento de los plazos que suponen muchas veces las tomas de decisiones y a la hora de entender también como ciudadanos y como pacientes que muchas veces las cosas pues no corren en el aire o en el sentido que uno desea, por supuesto por esta limitación que viene señalada por la mayor parte de los expertos en primer sentido, que es la limitación de los recursos humanos que ponemos a punto en el sistema para hacer esta evaluación de medicamentos. Esta subdirección tiene muchos contenidos, funciones, como digo, hablar en relación con todo lo que es la financiación, la elaboración de informes, pero lo que nos trae aquí causa hoy, incluso sobre temas de información, es que lo que hace es apoyar, es decir, elaborar informes, elaborar contenidos para que la Comisión Interministerial de Precio de los Medicamentos tome una decisión en relación sobre si financia o no un producto y en relación sobre si ha decidido financiarlo, en qué condiciones se incorpora dentro de nuestro sistema sanitario. La Comisión de Precios también ha viajado mucho a lo largo del tiempo. Aquí tenéis también una pequeña slide donde veis que tiene más de 23 años de funcionamiento. En la página web del Ministerio podéis encontrar las últimas actas de las reuniones que se han acometido. La última concretamente con la nomenclatura de la número 211 es la reunión del mes de abril. Y es una comisión donde participan todas las comunidades autónomas. También ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el contenido de la misma. Empezamos en unos momentos, pues, en los primeros años donde solo participaba el Ministerio de Sanidad, se fueron incorporando el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Hacienda, las 3 comunidades autónomas que habían recogido pues, esas transferencias del ámbito sanitario con mayor tiempo en el sistema público. Después se han ido... Y hoy en día, pues la foto finish que tenéis es esa que pongo aquí, está compuesta por 25 miembros. También digo esto porque son normalmente cargos políticos, aunque con un contenido sanitario importante y por tanto la información que se les facilita desde esta subdirección de farmacia o a través de ese informe de posicionamiento terapéutico que os ha comentado antes Sonia, es una información que tiene que elaborarse para en una sesión normalmente con una periodicidad mensual, no mucho más allá, pues tomar decisiones en cuanto a un conjunto de medicamentos vasto en extensión. O sea, no estamos hablando de que las decisiones sean precipitadas, pero sí hay que tener en la cabeza que en cierta medida pues, se conjuntan muchos fármacos en una sola sesión para la que hay que tener una información puntual y detallada. Toda la información es pública, a través de la página web podéis ver quiénes son los miembros, cuál es el calendario de las próximas reuniones, cuáles son las decisiones que se han abordado en el último acta sobre financiación. Hay una memoria del Consejo Interterritorial
donde se recogen también esta comisión de farmacia que, como he comentado antes, la permanente da algo de información técnica a este comité. En definitiva, que podéis encontrar a través de la página web cualquier información. Pero lo que sí me parece más importante es focalizar una vez más la atención a que es un grupo bastante numeroso, como pongo aquí hoy en día, con participación de distintas entidades y donde, desde mi punto de vista, aquellos conceptos más economicistas van inclinando la balanza de la toma de decisión frente a aquellos conceptos más sanitarios. A pesar de que están todas las comunidades autónomas hoy en día representadas en esta Comisión Interministerial de Precios, solo tienen voto 3 con carácter rotatorio, o sea que es un grupo nutrido, 25 miembros, pero donde las personas que votan, por decirlo allí, son menos numerosas que las que tienen sin voto. En fin, yo creo que quizá también que tengáis en la cabeza que los acuerdos que se adoptan en ella suelen ser por consenso. Esto también es muy difícil definir. No es una reunión, un comité donde uno está levantando la mano y otro está diciendo sí, sí, apruebo, sino que hay una cierta sensibilización donde el criterio que se ha adoptado o se ha propuesto por parte de los técnicos es ratificado por esta comisión o se ha desdicho a través de este proceso administrativo que, como ya he dicho, pues está más que embrincado. La comisión utiliza, y digo que utiliza porque estamos también en un proceso de modificación importante a través del plan de consolidación de los informes de posicionamiento terapéutico, pero a día de hoy todavía utiliza dos informes. Uno que es este de posicionamiento terapéutico, que ya se ha comentado en él y no voy a decir nada, está muy estructurado, pero sobre el que recogemos toda la discusión en torno a dónde debemos de incorporar ese medicamento y otro informe o otra ficha de farmacoeconomía que es la que elaboran estos técnicos de la Subdirección de Farmacia, donde intentamos recoger más los contenidos económicos de este producto, es decir, qué es lo que se supone al sistema desde el punto de vista de coste frente a las alternativas, cuál es el esfuerzo que hay que hacer. Hoy en día, como os digo, hay un plan de consolidación de fusionar estos dos informes a través de un nuevo informe de posicionamiento terapéutico que probablemente a lo largo de los próximos meses veamos los primeros diseños que ya están más que establecidos, ¿no? Toda esta información, como digo, se lleva a la Comisión Interministerial de Precios y ¿qué es lo que hace para decidir si un medicamento lo incorpora o no dentro de esa cartera farmacológica y, por tanto, como pacientes si vamos a tener acceso a que un clínico nos lo prescriba o no nos lo prescriba? Pues básicamente lo que hacemos o lo que se hace dentro de esa comisión es identificar cuáles son, a través de un árbol de decisión, dónde nos encontramos con algún tipo de interés desde el punto de vista terapéutico para los pacientes. Es decir, si estamos hablando de un medicamento que ha hecho un ensayo frente a otro, lo que buscamos es que la eficacia sea mejor que la que está aportando el otro medicamento, que desde el punto de vista de seguridad sea mejor de lo que puede aportar el otro medicamento, que desde el punto de vista de manejabilidad o de comodidad para el paciente sea más atractiva que lo que pueda aportar el otro medicamento. Como veis, un conjunto de indicadores que no siempre todos actúan en el mismo sentido. Entonces, a través de esta comisión hay una serie de valores recogidos en la ley a lo largo de muchísimos años, valores que prácticamente no han cambiado en los últimos 25 años, están recogidos ahora mismo en el artículo 92 del Real Decreto Legislativo el 1/2015, que es el que aglutina la antigua ley del medicamento, la actual ley de cohesión y calidad, y estos criterios, estos indicadores que los pongo aquí, llevan sistemáticamente en nuestro sistema sanitario siendo evaluado cada vez que vamos a decidir si un medicamento lo incorpora o no en nuestro pepitorio, en esa cartera básica, como decía, farmacológica. ¿Qué si estamos atendiendo a la gravedad duración? Bueno, pues lo que intentamos un poco aquí evaluar es si efectivamente ese medicamento viene a cubrir una elevada mortalidad o morbilidad frente a los pacientes, si estamos ante una enfermedad crónica o no, o ante una enfermedad aguda, si hay algún tipo de secuelas que puedan ser limitantes o incapacitantes. Es decir, el evaluador lo que tiene que intentar es identificar si el sistema realmente necesita desde esta vertiente de gravedad ese medicamento o no. Y así con cada uno de estos ítems que recojo. Necesidad específica de ciertos colectivos. Hay un colectivo que efectivamente necesita que este fármaco entre en el sistema sanitario, el colectivo de pediatría, enfermos del VIH, puede ser el colectivo de la hemofilia, puede ser un colectivo que hay una demanda clara por parte de una asociación de pacientes o por parte de un colectivo clínico que consideran que no tenemos cubierta con las estrategias terapéuticas a día de hoy todas esas necesidades, y este es el foco donde
tanto el solicitante, el laboratorio comercializador, como la administración van a intentar identificar cuáles son los valores más relevantes de este punto. Y así, repito, con cada uno de ellos. El valor terapéutico es la relación entre lo que aporta de beneficio el medicamento y el esfuerzo desde el punto de vista de coste en el campo de la tolerabilidad y de los efectos, ese bagaje que hay entre una y otra. La racionalización del gasto público, como podéis comprender, es hasta qué punto el sistema, qué esfuerzo hay que hacer para invertir en este medicamento. Hay medicamentos de un impacto unitario, el coste individual es muy elevado, pero la prevalencia de la enfermedad o la incidencia es muy pequeña y pueden tener un impacto medio o grande, y viceversa. Puede haber medicamentos de un precio unitario muy pequeño, pero el volumen de pacientes al que va dirigido es muy grande, muy vasto, y por tanto nos podemos encontrar con un impacto presupuestario elevado para nuestro sistema sanitario. El apartado E de este artículo 92 es si existen o no medicamentos a menor precio, otro criterio importantísimo para evaluar la incorporación o no, y ese grado de innovación, como pongo el último, que también a veces lo intentamos intuir, si estamos hablando desde un punto de vista de innovación química o de innovación tecnológica, por decirlo así, si la innovación está aportando algo desde el punto de vista de valor terapéutico o no. Esto es lo que intentamos evaluar, como digo, a través de todos estos sensores. Es difícil que yo os traslade cuál es la importancia de cada una de estas variables o de estos indicadores. Y esto es una slide que he puesto yo pues, a lo largo de mi experiencia personal, pero quizá también es muy intuitiva y os lo comentaré luego un poquito más adelante, porque ya tenemos información que nos dan esta línea de sentido predictivo, ¿no? Cada vez el apartado de racionalización del gasto y de existencia de medicamentos, alternativas terapéuticas a menor coste, toman más relevancia, como decía antes, en la toma de decisión. Y cada vez la manera o la necesidad de atender a ciertos colectivos más individualizados o el grado de innovación toman menos peso en lo que es la toma de decisión de la financiación pública o de la incorporación de una nueva indicación de un medicamento que ya está financiado. Como veis, es difícil hablar de estas columnas variables, pero sí es cierto que lo que tenéis que tener en cuenta que también en el apartado de la norma, en el apartado 8 concretamente de este artículo 92, se cita de una manera sucinta, pero se cita que también la contribución a lo que es la sostenibilidad del sistema nacional público se puede medir o se podría medir con lo que podríamos calificar como una apuesta dentro del territorio nacional, es decir, si ese laboratorio está contribuyendo positivamente al Producto Interior Bruto dentro de nuestro sistema sanitario, podría ser otra variable a tener en cuenta a la hora de incorporar los medicamentos en financiación pública. De la misma manera que la ley recoge estos indicadores para incorporar en la financiación, también recoge otros criterios muy sensatos o muy determinísticos en relación de qué no voy a incorporar en la financiación o aquello que estando ya en la financiación vuelvo a reevaluar para excluirlo de la financiación pública. Esto también ha cambiado a lo largo del tiempo. En la ley de sanidad del año 86, algunos de los que estáis escuchando si sois mayores, pues es que hasta los pañales para los niños los financiaba el Sistema Nacional de Salud. Es decir, la cobertura era absolutamente completa. Y a lo largo del tiempo, como decía antes, hemos ido pues, adelgazando esa cesta de financiación. Hoy en día pues a nadie se le pasa por la cabeza que ni los cosméticos, ni los aguas minerales, elixires, dentríficos, productos similares, lógicamente no están dentro de la financiación, ni aquellos medicamentos que puedan venir a cubrir lo que se denomina pues, necesidades terapéuticas de bajo calado o aquello que aporta poco beneficio, es decir, aquellos que son medicamentos dirigidos a síndromes menores, el sistema sanitario no tiene ningún interés en incorporarlos en la financiación pública. Pero con todo y con eso, la ley vuelve otra vez, fijaros, a reincidir en la idea que para excluir o para no incluir en la financiación, váyase usted otra vez, dice la ley, a los criterios que se han establecido en el apartado anterior, estos criterios que os he comentado con antelación. Por tanto, el sistema está muy cíclico en torno a esas grandes ideas. ¿Y qué es lo que hace la comisión con estas grandes ideas? Pues llevarlas a la práctica. ¿Cómo las lleva a la práctica? Pues de una manera también un poco argumental, pero quizá pues como pongo aquí, como a través de un modelo de este tipo, como si fuese una tortilla desestructurada, ¿no? Es difícil intentar encajar cada una de las decisiones, pero yo creo que sí hay como tres ideas generales muy claras. Esta foto que os pongo aquí es el conjunto de presentaciones que ahora mismo tiene autorizado nuestro sistema sanitario, es decir, que como ciudadanos podemos hacer a 32.000 presentaciones de medicamentos en la financiación pública. Parece una barbaridad, pero es así, de casi 15.000 medicamentos, y estamos hablando que un grupo de 25 personas tiene que tomar decisiones rotativas sobre estos medicamentos. Como veis, es tal la dimensión
que ni en un gran supermercado somos capaces de una gran superficie de encontrar referencias, ni una cuarta parte de la que estamos hablando de medicamentos que estamos pidiendo como ciudadanos, ¿no? Yo identificaría que hay como 3 grandes bloques, ¿no? Uno, que lo he puesto aquí muy grande, el 65% de los medicamentos, y abajo veis Real Decreto 271, muy antiguo, el año 90, solemos tomar decisiones en la comisión de precios en función del coste del producto. Y es un número muy elevado de medicamentos los que se tiene en cuenta para fijar el precio en función del coste. También es cierto que son los medicamentos menos significativos, es decir, hacemos decisiones muy automáticas en relación con estos medicamentos. Hay un grupo, que no sé si es el 20, el 22, el 18, porque ya digo que es una desestructuración y un análisis personal, que establecen su toma de decisión en estos criterios que he comentado en el artículo 92, pero tenemos alternativas dentro de nuestro sistema sanitario y entonces ese valor terapéutico que he dicho antes nos es fácil medirlo porque vamos a un análisis comparativo frente a otras estrategias terapéuticas y nos permite identificar si desde el punto de vista clínico esa variable principal que ha estudiado el nuevo fármaco que desea incorporarse al sistema aporta algo frente a lo que ya tenemos. Aquí, como comprenderéis, ese informe de posicionamiento terapéutico es muy relevante. Ese análisis que hacen los evaluadores desde el punto de vista de coste para ver el impacto comparativamente frente a lo que tenemos también es muy relevante. Y hay un grupo más pequeño, que pongo ahí que es el 15%, como queráis llamar, la cuantía que también a lo mejor es algo menos, donde no tenemos tanta información, es decir, estamos hablando de medicamentos huérfanos que vienen a cubrir una necesidad terapéutica absolutamente novedosas, los pacientes no encuentran tratamientos y este grupo de evaluación pues nos lleva casi siempre en la normativa a hacer un análisis de coste-efectividad, algún análisis de cuál es la actuación que se ha llevado en otros países de nuestro entorno y algo que podríamos llamar de mayor calado en el sentido de mayor dificultad. Aquí tenéis una foto finish de estas 3 grandes medidas, para que tengáis también un poco en la cabeza cosas más o menos que son muy establecidas. Los medicamentos genéricos entran en nuestro sistema sanitario automáticamente con un 40% de descuento. A las asociaciones se les suele sumar el precio de los monofármacos y se les pone un pequeño descuento. No se suelen hacer revisiones de precio por encima del 20%. Se aplican coeficientes cuando se duplican las dosis o los formatos, es decir, algo como muy matemático, como decía, en un grupo muy importante. Cuando estamos en ese grupo, la caja central, el evaluador, a veces tiene en cuenta estas variables que he dicho, pero lo que intenta es elegir el mejor comparador para el paciente y ver cuál es la mejora que aporta y en este sentido retribuir, si es el caso o no, pues con algún tipo de premio sobre el coste que ya ha aceptado la administración para la alternativa terapéutica que ya está. Y en último caso, este grupo, el de menor cuantía, pero por supuesto el de mayor significancia desde el punto de vista de interés terapéutico, pues como os pongo ahí, entra una amalgama de procesos de modulación donde no solo estamos hablando de la financiación en otros países, sino qué utilidad se puede dar a situaciones especiales, el impacto que pueda tener el sistema o algunos modelos en cuanto a los precios, que tampoco voy a entrar porque no tenemos tanto tiempo, de medidas de entorno que se adoptan, ¿no? Quizá como resumen recordaros que aquí tenéis pues, una foto de una de las actas, repito que las tenéis en la página web. Las actas están son muy métricas, hay 2 partes, verdes y rojos, acuerdos positivos, acuerdos negativos y en cada uno de esos acuerdos pues 4 partes, nuevos medicamentos, nuevas indicaciones, alteraciones y alegaciones. Y aquí tenéis una foto del último acta donde veis un medicamento de Takeda, por ejemplo, he cogido cualquiera. Como veis a la derecha, la Comisión Interministerial nos informa de que esto es un verde, es decir, ha decidido autorizar este medicamento, incorporarlo a la financiación y el criterio que ha seguido para decir ok a esa financiación es ese A que pongo y C, es decir, gravedad, duración y secuelas y en el apartado C, valor terapéutico y social del medicamento. Esta información, como digo, es importante y la podéis tener también. Si queréis hacer ahí algunas plataformas, no son abiertas, pero también que sepáis que hay información donde se puede ver claramente cuál es la frecuencia en que cada uno de estos criterios se suelen utilizar por parte de la Comisión Interministerial de Precio o algunas otras herramientas que el grado de complejidad en el tiempo nos ha ido llevando a incrementar y como consideraréis y tendréis más en la cabeza antes, empezamos hace muchos años incorporando descuentos o algún tipo de acuerdo con los proveedores sanitarios para poder incorporar un medicamento dentro de lo que es el espectro de financiación o reembolsos parciales. Y hoy en día el sistema viaja mucho
hacia un instrumento que podríamos llamarle pago por resultados en general. Hay una plataforma identificada en nuestro sistema sanitario que se llama Valtermed, donde aquellos medicamentos de mayor envergadura o de los que tenemos mayores incertidumbres los intentamos incorporar para hacer un seguimiento de validar en la práctica clínica cuál es el resultado que ha aportado el medicamento en ese ensayo clínico y cotejar, por tanto, si el esfuerzo que estamos haciendo es el que se le ha imputado y se le ha establecido a través de esta comisión. También tenéis plataformas que hacen seguimiento de estos modelos, de estas herramientas, como pongo Valtermed. Es decir, hay cada vez más instrumentos que intentan, como digo, pues buscar esa eficiencia de nuestro sistema sanitario. Nada más y ahí lo tenéis, Daniel. Si queréis alguna pregunta, me he adecuado un poquito pasado, pero bueno. Muchísimas gracias, Pedro, lo has clavado, ha sido una charla muy relevante, igual que la de Sonia, y os puedo decir a los dos, tanto Sonia como Pedro, que he estado recibiendo constantes WhatsApps diciendo que sois unos magníficos ponentes. La gente no se atreve a decirlo en el chat del Zoom, pero me lo dice a mí por WhatsApp. Tengo una pregunta para los dos y una para ti, Pedro. Voy a empezar con la que es para ti. Y, bueno, también puede ser para Sonia, es ¿cuánto tiempo tarda un fármaco desde que tiene autorización por la agencia hasta tener finalmente precio? Buah, pues esto es una pregunta difícil de responder, ¿no? Hay en estas plataformas que os digo, ya hay también seguimientos de fármacos. La ley de procedimiento administrativo establece un máximo de 6 meses, 3 más 3, en el sentido de que desde que se abre ese acuerdo de inicio, la administración debería de tomar una decisión en los 3 primeros meses. Esto no es inusual, es, yo diría, absolutamente extraordinario. Salvando estos automáticos, ¿no? Que como digo que empiezan con 40%, los fármacos que exigen un control desde el punto de vista de la evaluación, del rigor clínico, económico, se alargan no solo 6 meses, sino en muchas ocasiones muy por encima del año. El requerimiento de la mayor parte de los agentes es reducir estos tiempos, pero ya he comentado antes que es difícil. Yo apostaría que, no sé si Sonia tendrá algún tipo más dato, yo ahora no lo tengo, pero manejar entre 400 y 500 días es una de las cosas que vemos con bastante asiduidad en algunas publicaciones que se enarbolan. De hecho, el informe de posicionamiento terapéutico, que como he comentado es un soporte vital para la toma de decisiones en esta comisión interministerial de precio, cuando se ha procedido a esta nueva estructura metodológica que se ha publicado hace ya prácticamente 8 meses y de la que todavía no hemos visto ningún informe de posicionamiento terapéutico nuevo, empezaba este análisis diciendo que la tardanza media que teníamos desde que se producía la autorización de la agencia hasta que veía luz este informe era de 6,6 meses. Hay algunas publicaciones en Spice, en otras revistas científicas que hablan hasta de 8 meses. Ya que cada uno piense, ¿no? Te puedes encontrar con medicamentos que hasta incluso 2 años, 2 años y medio, la decisión de financiación pública no ha llegado. Y esto, perdona, es una de las grandes críticas que también tiene el sistema y muchas veces los agentes y los pacientes en relación con este IPT. Fíjate, dejo aquí sobre la mesa que hubiese pasado si para la toma de decisión del acceso a la ciudadanía de la vacuna que tenemos ahora mismo con el tema del COVID hubiésemos tardado 8 o 10 meses en hacer primero un informe de posicionamiento antes de facilitarle a la población el acceso a este tratamiento. Pues probablemente se habría echado la sociedad encima, ¿no? O sea que hay muchos campos de mejoras en este campo y lo que es el tiempo, clarísimamente uno de ellos, Daniel. Sonia, no sé si como dicen en Telecinco por alusiones, ¿quieres decir algo sobre los IPTs? Sí, bueno, decir que efectivamente el plazo que tienen de acceso a los medicamentos ahora mismo es más largo del que nos gustaría a todos, que en esa primera fase tenemos el periodo que tarda el IPT en elaborarse, luego hay otro periodo posterior en el que los técnicos de la Dirección General de Farmacia evalúan también la parte económica y también a veces se demora más de lo que nos gustaría. Pero bueno, decir que en este sentido, por ejemplo, ahora uno de los cambios o las mejoras que se han hecho con el plan de consolidación es que se ha establecido un sistema de priorización para la elaboración de IPTs. Entonces, pues bueno, la idea es que aquellos medicamentos que cumplan ciertos criterios en términos de necesidades no cubiertas o de impacto para el sistema sanitario, bueno, algunos criterios más, tengan mayor priorización que otros y puedan salir más rápido. Entonces, bueno, estamos trabajando o creo que el objetivo de todos es reducir esos tiempos de acceso, sí. Y tengo una última pregunta, que es a relación de un caso real de una persona a la que se le indica
se le prescribe un fármaco financiado por parte de un médico y luego va a una comisión regional y la comisión regional no autoriza el uso de este fármaco, que tiene tanto que ver igual, Sonia, con lo que comentabas de que el IPT no lo es todo, hay otras revisiones, y a Pedro sobre la financiación. ¿Podéis opinar un poco sobre este caso, que es muy común, y en el caso de la hemofilia es muy común, de pacientes a la que se le prescribe un fármaco financiado y no reciben el fármaco con una decisión de un comité regional o hospitalario en otros casos? Bueno, vamos a ver, aquí hay muchas decisiones. Yo creo que si el IPT ha logrado algo en estos últimos 4 años ha sido homogeneizar en cierta medida que el acceso a los productos, en general a los medicamentos en nuestro sistema sanitario, sea bastante más homologable, pero esto no quita, sin lugar a duda, como dices, que las comisiones farmacoterapéuticas de cada uno de los hospitales pues después vuelven a hacer reevaluaciones de estos medicamentos. El IPT es un marco donde se establece el sitio donde el fármaco se va a ubicar y donde claramente se identifica cuáles son los pacientes a los que deben de tener acceso, pero también es cierto que en algunas comisiones farmacoterapéuticas o centros hospitalarios, cuando hacen esta reevaluación de lo que es el posicionamiento del fármaco, por la estructura interna que tienen, por la complejidad, por la prevalencia, no todas las enfermedades tienen la misma incidencia, prevalencia por áreas territoriales, entonces, o por el proceso sanitario que tienen, o porque consideran que en cierta medida pues, los pacientes tienen que velar por aspectos de seguridad que a lo mejor no ha tenido en cuenta el informe de posicionamiento terapéutico. Y en este sentido yo entiendo que es una controversia para el paciente cuando te desplazas y tienes acceso en un lado y en otro, pero muchas veces yo creo que trae causa de procesos más dilatados en el tiempo, y lo lógico es que en nuestro sistema cualquier paciente, cuando tiene la cobertura de un fármaco que tiene autorización y tiene indicación y está financiado, puedas tener acceso a él en cualquier sistema. Y si no, yo invito al que esté en una situación comprometida de este tipo que se posicione o bien tanto en lo que es el área de salud como en los ámbitos jurídicos, porque los pacientes tienen derecho a los medicamentos que están financiados en nuestro sistema sanitario. O sea, otra cosa es que se regule en tiempo, repito, pero no en el impedimento. Sonia, no sé si quieres hacer algún comentario sobre las evaluaciones regionales y hospitalarias posteriores a los IPTs. Bueno, nada que añadir en a lo que ha dicho Pedro. Bueno, creo que lo ha comentado muy bien. Simplemente que el IPT persigue un poco ese objetivo, sentar las bases para todo el territorio y acabar con esa percepción de inequidad que hay, y que yo creo que sí que se ha conseguido en estos años que ha existido el IPT, porque previo a 2013 esta situación era peor, y ahora mismo sí que hemos logrado una mayor homogeneidad. Pero bueno, puede haber casos en los que se sigue encontrando. Pues sin más, muchísimas gracias Pedro, Sonia y Pedro, y repito que estoy recibiendo muchísimos mensajes diciendo que la posición ha sido fantástica y que sois dos grandísimos ponentes, o sea que tenéis en el mundo de FEDEMO unos fans ya fervorosos e incondicionales. Pues muchísimas gracias, y siendo Muchas gracias. puntuales, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros, hasta luego. Adiós, adiós.